Continuamos con la jornada y damos paso a la mesa redonda en la que están representados todos los sectores relacionados con el mundo educativo, directa o indirectamente, que nos darán su versión de la importancia que tiene para cada uno de ellos el tema sobre el que van a debatir: redes sociales y confianza digital en dispositivos móviles. Teniendo en cuenta que los dispositivos móviles son elementos comunes y familiares en nuestros hogares, cada vez más utilizados en nuestros centros educativos, y que los menores cada vez se inician antes en el uso de redes sociales o aplicaciones de mensajería, seguro que los componentes de esta mesa nos harán reflexionar sobre si tenemos un exceso de confianza con los dispositivos móviles, si disponemos de suficiente información para utilizar las redes sociales de forma correcta y sobre qué pasa cuando llevamos estas tecnologías al ámbito educativo. Modera la mesa Javier Escribano Cordobés, director de Innovación, Operaciones y Desarrollo de Negocio Digital, el Norte de Castilla. Bueno, buenos días, ya casi tardes a todos. En el resto de Europa seguro que dirían ya tardes porque ya habrían comido, pero aquí todavía nos queda un trecho. Gracias por estar ahí, sé que la jornada está siendo muy interesante y vamos a tratar de que esta mesa también lo sea. Lo primero que querría comentar es un término que a mí personalmente siempre me remueve, que es el término de nativo digital. Digo me remueve porque yo personalmente lo contrapongo siempre al de competente digital, ¿no? Creo que es algo muy diferente haber nacido con algo y saberlo utilizar correctamente. Tener un teléfono inteligente, saber mandar unos mensajes por una aplicación de mensajería, sea la que sea, saber utilizar unas redes sociales, es lo mismo que saber conducir un coche. Saber conducir un vehículo no quiere decir que uno sea ingeniero y que fuera capaz de diseñarlo o que fuera capaz de programarlo, porque los coches hoy en día también se programan. Entonces, quizá estamos manejando ese concepto de nativo digital que está provocando graves errores. Los graves errores son que, por una parte, un trozo de la población, en este caso los padres, pueden caer en el error de decir: mis hijos son nativos digitales, no tengo nada que enseñarles, ya lo pueden aprender todo. O en el caso del profesorado puede darse la situación también incluso de que tengan miedo a sus propios alumnos, porque piensen que pueden saber incluso más que ellos en determinadas áreas, ¿no? Como después podremos comentar. Nada más lejos de la realidad. Como digo, el término competente digital que yo utilizo mucho más, lógicamente las competencias se adquieren con el tiempo, con el uso, con la formación y con la experiencia bien adquirida o bien recibida por parte de otras personas. A este respecto, pues estamos aquí reunidos en esta mesa. Por un lado, y a ver si soy capaz de ordenarlo correctamente, tenemos al profesor José María Estepa, a la izquierda mía, a la derecha del auditorio, según mira el auditorio, profesor del IES Virgen del Espino, que viene desde Soria. Tenemos a Yolanda Herranz, madre de alumnos en el CIP La Pradera, en Balsaín, Segovia. A continuación, justo a mi lado, tenemos a Luis Dieguez, el más joven de la mesa, que luego nos dirá si cuando nació ya sabía todo lo que sabe ahora, como nativo digital. A mi lado tenemos a Jesús Martín, que es en este caso Key Account Manager del sector educación de Samsung. Y a continuación a Clara del Rey González, inspectora de la policía, lo digo por si alguno no se había dado cuenta. Y a Ana Belén Santos, al final de la mesa, responsable de área en la Dirección de Operaciones del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tenemos la suerte, el privilegio de tenerlo en nuestra región y que casualmente yo la semana pasada estuve visitándolo. Dicho lo cual, pues nada, arrancamos esto rápidamente por ir al grano. Comenzamos y bueno, pues quizá lo que corresponde es hablar de lo que es la temática de la jornada de hoy, el plan de confianza, ya que es de confianza en la educación digital, el plan de confianza en el ámbito digital, lo que es la agenda digital para España. Desde el INCIBE, ¿cómo se conoce, cómo se maneja, cómo se trata de difundir este plan? Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy, lo primero. Bueno, pues desde INCIBE, como sabéis, pues somos una entidad pública y estamos centrados en trabajar por la ciberseguridad. La ciberseguridad
desde todos los puntos de vista. Desde hace un tiempo, pues es verdad que bueno, llevamos muchos años trabajando en esto porque sabemos que bueno, pues las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero han venido muy rápidamente, ¿no? Entonces, desde que empezamos a trabajar con aquel centro de alerta temprana antivirus que nació ya hace muchos años hasta hoy en día, han pasado muchas cosas y entre ellas que los gobiernos han dado cuenta que el tema de la seguridad en Internet es un tema muy importante y la ciberseguridad es un ámbito de preocupación a nivel de la seguridad nacional. Y bueno, en este sentido, pues se han marcado diversas estrategias, diversos planes a nivel del Gobierno para tratar todos estos temas, entre otros el plan de confianza, bueno, la Agenda Digital para España con el plan de confianza digital. Y bueno, pues desde el INCIBE llevamos, pues lo que os digo, años trabajando sobre todo en la materia que nos concierne hoy, pues en esa concienciación, en esa información a la ciudadanía de qué cosas tenemos que saber, a qué riesgos nos estamos exponiendo, de cómo los podemos identificar, de cómo nos podemos prevenir y, sobre todo, qué podemos hacer en caso de que algo nos ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es nuestra labor, la venimos desempeñando desde hace muchos años. Luego os podemos contar un poco, si queréis, qué recursos o qué materiales disponemos. Pero sí que es verdad que es uno de los puntos clave en la educación, la concienciación y la sensibilización en estos aspectos, porque al final podemos tener muchas medidas preventivas, podemos tener muchísimas herramientas, podemos tener mecanismos de reacción, pero la base de todo, para mí, desde mi punto de vista, es la educación y la formación en estos temas. Entonces, bueno, estamos totalmente alineados con los objetivos de la agenda y en eso estamos trabajando. Fenomenal. Y entonces entramos en un tema que seguro que es polémico, porque yo cada vez que lo saco siempre me encuentro pues defensores de ambas posturas, ¿no? ¿Hay información suficiente o no hay información suficiente? Y no queda más remedio que preguntar a la madre, en este caso, a Yolanda, como madre de alumno, ¿cuál es tu opinión? ¿Realmente tú te sientes informada, suficiente, de sobra, escasa? Bueno, pues yo particularmente puedo decir que sí que estoy bastante informada. También tengo que reconocer que me gustan mucho las nuevas tecnologías, investigo mucho sobre ello, tengo hijos menores. Entonces, pues yo creo que para mí es importante el saber en lo que pueden estar, qué páginas están viendo, qué no páginas están viendo y tener la confianza de que les tenemos que depositar para que ellos estén en Internet. También estuve haciendo los cursos que se hicieron a través de la Junta de Castilla y León para las familias en los colegios y gracias a eso he aprendido muchas cosas, que muchas de ellas yo no las sabía. ¿Y te consideras una madre tipo? Puede. O sea, las madres, padres que están en tu cercanía o con quien compartes tiempo, ¿van a esas charlas, acuden? No muchas. No muchas. No muchas y aparte les vas a hablar de estas cosas y no les interesa. ¿No les interesa o les asusta? O las dos cosas, pero no intentan el que les pueda interesar. Uh-huh. José María, como profesor. Bueno, el tema de las redes sociales y del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo es peliagudo por los actores que intervienen. Tenemos de una parte a los alumnos que, bueno, evidentemente han nacido los alumnos que en estos momentos tenemos en los centros han nacido con la tecnología debajo del brazo, son usuarios. No estoy de acuerdo en que sean expertos, pero sí usuarios y muchas veces compulsivos. Aprovechando que hemos tenido una ponencia genial antes de esta mesa redonda, me gustaría contar un chistecito acerca de dos amigos que se encuentran y le dicen, ¿qué te pasa? Y dice, tengo problemas. Y eso, y dice, me gusta la tortilla de patata. Y dice, eso no es un problema. Dice, ¿tú cuántos cajones tienes llenos en casa? Bueno, pues eso es lo que pasa con las nuevas tecnologías y con los chavales en estos momentos. El que te guste un pincho de tortilla está muy bien, el que las uses está muy bien, pero en ocasiones se convierte en una obsesión. De manera que los chicos, bueno, pues están fijos con ello. En el ámbito educativo, evidentemente, pues contamos con muchísimos actores
Y claro, tenemos profesores entusiastas de las nuevas tecnologías, profesores que se implican, profesores que motivan y que reconducen la educación, y profesores que le tienen verdadero pánico. Tienen miedo a no sentirse a gusto en el aula, tienen miedo a que los chavales sean quienes lleven la voz cantante, saben más que nosotros, me dicen algunos de mis compañeros. Entonces, es un tema peliagudo, ya digo, el uso fantástico, el abuso trae bastantes problemas. Sí, no, sin duda así es, aunque digamos que estamos en un entorno particular. España es el tercer país con más dispositivos móviles inteligentes, los smartphones en este caso, del mundo. Evidentemente no somos el tercer país que más población tiene del mundo, por tanto, por eso digo que es un entorno bastante particular. Dicho este dato, pues no queda otra que preguntarle, en este caso, al representante de Samsung, a una empresa que apuesta por la tecnología y por la tecnología puntera, realmente cómo ve el papel, cómo ves el papel desde el punto de vista tecnológico de información. ¿Os limitáis simplemente a hacer dispositivos conforme el mercado os pide u os preocupáis del uso que se va a hacer de esos dispositivos? Buenos días a todos. Gracias por invitarnos a dar nuestra opinión como parte activa de toda esta transformación digital que está ocurriendo en el entorno educativo. Y como apuntabas, efectivamente, muchas veces nos preguntan por qué un fabricante de electrónica de consumo, de dispositivos móviles, de televisores, de repente tiene un papel más activo en algo tan importante como es la educación. Nuestro objetivo no es dotar de tecnología a los centros educativos, a los alumnos, a los padres, es ayudar a esa transformación digital que está ocurriendo, y para ello vamos un paso más allá. Estamos ayudando en la parte de formación, estamos elaborando guías prácticas de educación digital, participando activamente en encuentros con profesores y preguntando a todos los actores de la comunidad qué preocupaciones tienen, qué fallos le ven a la tecnología, qué les gustaría que les aportara, porque hoy estamos hablando aquí de confianza digital. La confianza se basa en el conocimiento. Si nos dan cualquier objeto, materia, incluso las personas, la confianza se basa en el conocimiento. Es necesario que alguien que domine esa materia nos ayude. Por eso nosotros, dentro de nuestro programa de educación digital, estamos acompañando a los centros, a los alumnos, a los profesores, y les estamos preguntando cómo les podemos ayudar a recorrer ese camino, donde una de las principales preocupaciones, efectivamente, es la seguridad. Apuntaban en la ponencia anterior que estos dispositivos son ventanas al mundo. Efectivamente, aquí podemos acceder a todo tipo de información, a todo tipo de contenidos, aplicaciones, herramientas. Si en nuestro entorno laboral, cuando nos dan un dispositivo conectado, nos enseñan cómo utilizarlo responsablemente y tenemos que utilizarlo dentro de unas normas que nos dicta nuestra empresa, nuestra compañía, nuestra entidad pública, ¿por qué no lo vamos a hacer cuando se incorpora a un entorno como el académico? Debemos hacerlo. Yo creo que enseñar a la gente a utilizar de manera responsable, y va en la línea de lo que apuntabas, nativo digital frente a competente digital. Yo creo que al final lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo que utilice un dispositivo sea en mayor o menor medida competente digital. Como dato, nosotros en un estudio que hicimos dentro del programa Samsung Smart School, en el que participan algunos centros de aquí de Castilla y León, de hecho hay algunas caras conocidas por aquí de estos centros, preguntábamos en 2014 a través de Ipsos a los padres, familias, profesores, qué pensaban de la seguridad con la tecnología dentro de las aulas, y el 66% nos decían que estaban convencidos que esa utilización responsable que se estaba haciendo dentro del proyecto en el aula ayudaría a que la tecnología fuera del aula se utilizara de manera responsable. Esto va en la línea. Todo lo que seamos capaces de enseñar en el aula fuera va a reforzar que la gente sepa qué hacer con la tecnología, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Yo creo que al final es un camino que hay que recorrer y en el que, por supuesto, no es simplemente hacer un dispositivo porque tenga más pulgadas, porque tenga una mejor cámara, porque sea más potente. Hay que hacer dispositivos que encajen en el entorno, en este caso en el entorno académico, y además hay que enseñar a utilizar esos dispositivos con el contenido. Es un todo, es un proyecto educativo, no es una dotación de tecnología. Bueno, hace un tiempo una estupenda socióloga, psicóloga de formación, comentaba que el salto que nos falta a ciertas generaciones, o en este caso a la generación de los padres, es la normalización de todo ese tipo de herramientas o del uso de las herramientas. Ponía el ejemplo, dice, yo cuando era pequeña, pues iba a mi madre y decía, oye, he tenido un problema de acoso, que
me remito a sus palabras. Ella decía que, bueno, pues que era habitual que todos hubiéramos pasado por algún momento de acoso en el colegio como forma parte de la formación, del crecimiento, de la maduración. Entonces, cuando decía ella que iba a su madre y le decía, ay, me ha pasado esto, pues su madre relativizaba, no le daba más importancia, que lógicamente la que tenía, siempre y cuando fuera un episodio aislado y que suele suceder alguna vez, y punto. Sin embargo, si ahora acude un chaval a decir que por las redes sociales me está pasando algo de esto, pues puede darse el caso de que la madre y el padre vayan y pongan 45 denuncias por lo que está pasando con mi hijo o con mi hija, ¿no? Porque no tiene conocimiento de qué es eso, de un acoso fuera de la tecnología. Todos sabemos lo que es porque lo hemos vivido o lo hemos visto, mientras que en el momento en que entra la tecnología, que es un entorno que no conocemos, nos asustamos. Esa es la pregunta en este caso para Clara, para la inspectora. ¿Qué recibís vosotros más? ¿Realmente ves que esa normalidad existe? ¿Ya se trata con toda la normalidad que merece el tema o todavía se trata desde el desconocimiento y, por tanto, desde el miedo? Buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para esta mesa, porque también nosotros estamos en el entorno educativo con nuestro plan para la convivencia y seguridad en los centros, y mi parte normalmente suele ser más la preventiva, porque en muchos casos nuestra parte preventiva conlleva charlas en los centros educativos y son los padres, a través de esas charlas, cuando les cuentas las cosas, cuando se dan cuenta de que a lo mejor sí que tienen un problema o que su hijo tiene un problema y que eso es denunciable y que no se puede estar perpetuando ese acoso que hay dentro del patio o no se puede extrapolar. O sea, que creo que cada vez tanto los niños como los padres son más conscientes de sus derechos y, por tanto, intentan hacerlos valer. Si la forma de hacerlos valer, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen o tantos derechos que tenemos reconocidos en las leyes a nuestros chicos y a todos los ciudadanos y también a los chicos, a los jóvenes, si cada vez los conocemos más, podemos exigir que se respeten. La vía que se utilice, pues vamos a ver diferentes vías. Si se ha producido en el entorno escolar, que ahora mismo entorno escolar es todo, porque al final todo está interrelacionado, no se puede decir se utilizan las nuevas tecnologías para la educación, para tal, sino que los chicos viven con las nuevas tecnologías. Eso de que hemos dicho nativos digitales nacen y es que ellos no lo ven que estén usando una red social. Las redes sociales han existido siempre, pero una red social tecnológica, ellos no son conscientes de ello. Ellos no son conscientes, en muchos casos, los niños, de que eso está mal. Decíamos la ética. Eso se lo tienen que decir los padres, se lo tienen que decir los profesores. Y en muchos casos a nosotros nos dicen, bueno, si venís vosotros y se lo contáis, pues a veces le hacen como más caso. Pero lo importante es que los jóvenes, los niños, desde el primer momento interioricen que en Internet no todo vale, que en Internet también hay normas. Y aunque a veces no sea la policía el que vaya a intervenir, no sea efectivo una denuncia, lo que sí es importante que se conozca, que ellos conozcan sus derechos y pidan ayuda cuando tienen un problema. ¿A quién tienen que pedir ayuda? Lógicamente, en primer lugar, a los padres. Pero a veces los padres se encuentran que no saben qué hacer. Bueno, pues que lo comuniquen al centro educativo o a la policía y vemos cómo lo podemos encauzar. Pero sí que llegan denuncias, actualmente yo creo que menos problemáticas, porque yo creo que se intenta actuar antes. Antes creo que había un poquito de desconocimiento. El centro educativo decía, bueno, pues si esto que se ha colgado en Instagram lo han hecho el sábado por la tarde, lo ha hecho en su casa. Esto a mí, yo no tengo por qué meterme, eso en la intimidad del chico y esto no es ámbito académico. Pero luego llega y en el patio se insultan y ya les salpica la convivencia. Entonces, yo creo que está un poco difícil determinar cuándo puedes denunciar y cuáles son las vías. Yo creo que en ese sentido todos estamos divulgando e informando sobre cuáles son los medios y yo creo que cada vez tenemos más conciencia de nuestros derechos y de cómo protegerlos, que me parece importante.
Bueno, y aquí tenemos a Luis, que ahora está todo nervioso porque dice, me van a examinar, aquí han dado unos discursos y te he dejado para el final, o para ser la última de las intervenciones inaugurales, precisamente para lo contrario. Tú ya has escuchado todo esto que contamos. ¿Nos podrías bajar del cielo o de la estratosfera y contarnos cuál es la realidad? Es decir, todo esto que estamos contando es lo que tú vives, es lo que tus compañeros viven, lo que sienten, los problemas que tienen. No tiene absolutamente nada que ver y es algo que nos contamos entre nosotros mismos y que lo retroalimentamos y nos lo acabamos creyendo. Bájanos al suelo. Hola a todos. La verdad es que sí tiene mucho que ver, pero no con esos tintes. Sí, claro que hay ciberacoso, ciberbullying, todo el rato, en cualquier red social, además de que cualquiera se puede hacer pasar por cualquiera. Yo ahora me creo en Instagram y digo que soy Samsung. Y hay alguien que se lo cree. Entonces yo puedo mandar un mensaje a ese alguien y decirle, haz esto que somos Samsung. Y se lo van a hacer normalmente. Por eso hay que tener una educación y lo de los nativos. Estas generaciones nacen con la tecnología, pero tienes que enseñarles a usarla y administrarla. No puedes dejar que hagan lo que quieran. Tú claro que puedes en Internet aprender cualquier cosa, pero... ¿Pero no lo saben usar todos tus compañeros? Usar a nivel usuario, se podría decir, personalmente. Cuando hablamos de tus compañeros, naturalmente tú tienes 16 años, ¿verdad? 17 ya. 17 ya. Bueno, entonces únicamente conoces a 3 edades distintas, 17 hasta los 14, porque debajo de los 14 no lo usa nadie, ¿no? No. Yo conozco, mi primo tendrá unos 6 años o 7 y tiene ordenador desde que nació. Nació con un ordenador debajo del brazo, con un pan, un ordenador. Y sabe más, bueno, que el padre no, porque el padre sabe bastante, pero siempre ha sabido. ¿Y en tus compañeros es habitual estar metido en redes sociales debajo de 14 años? Es decir, ¿qué porcentaje en el día a día tú crees que utiliza en redes sociales por debajo del límite de edad lógico? ¿Es habitual? ¿Es excepcional? ¿Hay algún caso? ¿Es la mayoría? Yo creo que a partir de los 8 años ya se empiezan a interesar por las redes sociales. ¿Qué redes? Pues estamos hablando de redes como Instagram, WhatsApp, Twitter incluso. Twitter un poco más. A los 10 años empiezan. Y a esa edad ya les empieza a gustar, a interactuar. Yo puedo hablar con esa persona y en cualquier momento. Y ese es el límite. Yo creo que a partir de los 8 años para abajo simplemente no les interesa. Profesor, ¿esto no es una tremenda oportunidad? Tremenda. Esto abre un campo enorme en el punto de vista educativo. Sí que me gustaría dar un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Muchas veces nos aterramos y empezamos a hablar de cosas como ciberbullying, vaping, cosas que acaban mucho en ing y que son ciberdelincuencia. Pongamos las cosas en su sitio. La inmensa mayoría de los chavales usan las redes sociales, la inmensa mayoría de los chavales también usan las redes sociales con menor edad de la que es legal, pero la inmensa mayoría las usan bien. Sí que es cierto que esos casos que despuntan, pues evidentemente son muy notorios y los medios de comunicación ya se encargan de meternos el dedo en el ojito y decir, pues fíjate lo que ha pasado en este instituto, fíjate lo que ha pasado en este colegio, con estas edades están haciendo estas cosas, pero hay que darles un margen de confianza a los chavales son geniales, la inmensa mayoría de los chavales son geniales. Y yo creo que lo que tiene que operar por parte de todos los que estamos en esta mesa representados y todos los que están ahí viéndonos es el sentido común, Hay que transmitirles a los chicos, por parte de los padres, por parte de los profesores, por parte de los propios compañeros, los 3 conceptos básicos que tiene el manejo de las nuevas tecnologías. No produzcas contenidos que puedan atentar contra alguien. Si los tienes, no los transmitas. Y si conoces o tienes conocimiento, denuncia. Denuncia a tu padre primero, díselo, denuncia. Infórmale a tu padre de lo que tienes, a tu madre de lo que has visto, a tus profesores que te vamos a escuchar, porque lo malo de todo esto es cuando llega tarde. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en los institutos, el que ha habido un caso de ciberacoso o de bullying,
es ya muy tarde, ya se ha hecho el daño, ya se ha transmitido. Lo que está en Internet, aunque se borre, no desaparece nunca la huella. Entonces, sí que a mí me gustaría transmitir un mensaje, primero, de confianza en los chicos. Los chavales, en su inmensa mayoría, son geniales. Y segundo, un mensaje de no te ocultes, comunícanoslo. Estamos para ayudarte. Todos los que estamos en esta mesa estamos para ayudarles. Policía tiene un Twitter genial. La gente de las tecnologías se encarga de hacernos filtros y ofrecérnoslos, aunque no los sepamos utilizar. El padre, evidentemente, siempre va a estar ahí detrás del chico. Y los profesores estamos esperando a que no lo vamos a descubrir, pero por lo menos a que nos informen, a que nos digan bien. Bien, pero todo eso es de cara al uso de la tecnología por parte de los chavales, que parece que hablamos como que es algo externo, que lo utilicen, ¿no? Y que lo utilicen con sentido, con conciencia, con saber hacer, con educación. ¿Cuánto utilizamos estas tecnologías, estas redes, las posibilidades que nos ofrecen para la enseñanza? ¿Desde el punto de vista educativo? Sí. Bueno, soy profesor de informática. Todo. Es decir, ha cambiado el modelo educativo. No ha cambiado de todas porque todavía, evidentemente, pues, hombre, tenemos un abanico de gente en la docencia que va desde los 20 y pocos años hasta los 60 y muchos. Y, evidentemente, siempre hay gente que, hombre, como que le pilla un poco atrás mano y siente miedo. Pero el papel del profesorado, evidentemente, está cambiando y va a cambiar. Es decir, de ser los que éramos los poseedores de los conocimientos, niño, yo soy el que más sabe, doy la clase magistral y es así como se hacen, a ser encauzadores de conocimientos. Hoy, mi madre se aprendía la lista de los Reyes Godos. Yo no me la sé, pero evidentemente Google me la proporciona en 0, y con fotos. Quiero decir, el papel del docente tiene que cambiar, está cambiando. Cada vez pasamos de ser los que teníamos todos los conocimientos a ser los que encauzamos los conocimientos, los que les llevamos. Y es un proceso lento, pero que yo creo que se está haciendo. Perfecto. Nos enseñan entonces que tenemos que tener nuestra casa, nuestra habitación ordenada, limpia, las puertas de los armarios cerrados. Si recibimos amigos no hay que gritarles, naturalmente. Y Ana Belén, ¿nos enseñan que la puerta no hay que dejarla abierta? ¿Tenemos las puertas abiertas o ni siquiera nos planteamos que tenemos puertas? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Que hemos accedido a las nuevas tecnologías y cada vez hay más seguridad por defecto, ¿vale? Que ya las puertas van estando más seguras, pero lo normal es que hay muchas veces que si no conocemos cómo debemos configurar nuestros dispositivos, nuestras redes sociales y luego cómo no exponernos, cómo mantener nuestra privacidad, pues es posible que podamos vernos involucrados en alguno de estos riesgos, que son muchos y algunos son leves y otros son muy graves, ¿no? Pero lo importante es conocerlos y tú tener la capacidad de identificarlos y de decir lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Entonces, es necesario que se demande seguridad, es verdad, y educación en seguridad. Entonces, nosotros creemos que es tan importante tener esos conocimientos, como bien ha dicho nuestro ahora no me acuerdo el nombre del el joven Luis, perdón. Como ha dicho Luis, es que es muy diferente ser usuario a controlar, a tener esa capacidad de decir, es que yo controlo lo que estoy haciendo, a que te salte un mensaje en el móvil y digas, Dios mío, aviso, ¿qué es esto? Actualízame, no entiendo nada, no sé qué hacer con este mensaje que me está dando el móvil, ¿no? Entonces, es necesario que acompañemos a nuestros niños poco a poco, desde pequeños. Obviamente no les vamos a cerrar las puertas porque es su mundo, es su vida, entonces hay que enseñarles poco a poco, tanto en la conducta como un poco también en esa parte técnica, porque es que al final Internet es como la vida real, pero bueno, un poco más compleja porque requiere ciertos conocimientos que no se tienen en el mundo físico. Entonces también hay que aprenderlos. Hay sentido común muchísimo, pero también tenemos que saber ciertas cositas de cómo funciona Internet, de cómo funcionan las aplicaciones, copias de seguridad. ¿Qué pasa si nos quedamos sin las fotos de las vacaciones? De repente, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que saber hacer también. Entonces hay que ir acompañando y gradualmente ir dando a los niños las herramientas que necesitan, tanto conductuales como técnicas, ¿no? ¿Y realmente piensas que ha habido un cambio? Voy a centrar la pregunta.
si esta mesa se hubiera celebrado hace 5 años, no voy más allá. Probablemente estaríamos preocupándonos o diciendo, pues hay que tener un antivirus en el ordenador, hay que tener, hay que tratar de estar detrás de un firewall, el ordenador tiene que tener sus copias de seguridad, pero es que 5 años después, por haber puesto esa frontera que acababa de mencionar, si a un chaval le hablas del ordenador, yo creo, y si no, corrígeme Luis, que pensáis, pero si eso lo uso, pues cuando me toca hacer algún trabajo para el colegio. Yo me muevo en las redes, me muevo en un dispositivo móvil, sea el que sea, porque está además aquí en España cambiando mucho la tendencia, está aumentándose mucho el uso de los llamados phablets, los smartphones grandes, las tabletas no acaban de tirar, son más compañeras por la noche. Entonces, Ana Belén, ¿estamos dando la formación específica para estos dispositivos? Porque sí que se transmitió el peligro de los virus en los PCs. Pero es que aquí también hay virus, aquí hay invasión de privacidad, o puede haberla, y los chavales por defecto tienen un montón de cosas abiertas, de puertas abiertas, y ni siquiera lo saben. ¿Realmente detectas tú que se transmite la información necesaria para que puedan configurar sus dispositivos, por lo menos de arranque? A ver, nosotros, claro, desde el INCIBE nos dedicamos a eso. Entonces, claro, si me preguntas a mí, yo creo que nosotros sí que vamos dando y además vamos viendo cuáles son las nuevas tendencias. Ahora está muy de moda el Snapchat, no sé qué opináis sobre esto, porque cada día aparecen apps nuevas que yo es que ya ni controlo, me las instalo para ver de qué van, pero es que llega un momento que esto es una vorágine, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos, como claro, nos dedicamos a esto, estamos todo el día analizando las nuevas tendencias, intentando dar las pautas a las familias, a los ciudadanos, a los niños para que controlen los riesgos de esas nuevas aplicaciones. Pero es que es verdad, al final ya no es el ordenador, es que estamos en todas partes. Estamos con la tablet, con el móvil, con el ordenador, si nos vamos de viaje, pues con el ordenador que sea. Estamos conectados todo el rato y nuestra información muchas veces está en Internet, nuestra identidad digital está en Internet porque se configura a través de todos esos perfiles que tenemos en multitud de sitios y de servicios y al final ese es un poco también lo que tenemos que proteger y saber cómo actuar, ¿no? Entonces, es algo un poco que no es como para meter miedo de que es muy complejo, pero bueno, tiene su aquel, es necesaria. Es necesaria esa formación, ¿no? Es necesario y, por supuesto, ir adaptándola a todos estos nuevos cambios. Es que yo hice telecomunicaciones aquí en Valladolid y cuando acabé prácticamente no existía Internet o no la usábamos. Y mirar dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, es complejo el ir por delante de todo esto, ¿no? Es complejo. Está claro, igual que está claro que si mi hijo rompe un cristal, pues yo tengo la responsabilidad de que mi hijo ha roto un cristal. Inspectora, ¿los padres saben que si sus hijos realizan ciertas actividades utilizando esos aparatos, pueden estar rompiendo cristales? Bueno, nosotros intentamos decírselo, desde luego, pero eso está en el Código Civil. O sea, eso ya lo sabemos desde siempre. Pero es consciente, el padre o madre es consciente de que la responsabilidad es suya. Yo pienso que lo que no somos conscientes somos el resto de padres exigir esa responsabilidad. Yo creo que es donde está el fallo. En Estados Unidos, desde luego, todo el mundo tiene un seguro. Ahora, mira que nos venden seguros para perros, seguro. O sea, en Estados Unidos cualquiera te pone una demanda civil y rápidamente estás pagando. En España, de momento, eso no se está utilizando tanto porque hay que justificar debidamente el perjuicio causado. Y a veces el cristal se ve muy rápido, tenemos una ventana que nos entra el aire y el daño que le hayan hecho a tu hijo porque le han estado insultando o haciendo otro tipo de situaciones no se ve. No se ve tanto, eso son cosas de chicos que decimos a veces, eso que le va a endurecer el carácter o no lo sabemos. Entonces es muy difícil determinar ese daño, ese cristal roto, esa indemnización. Y normalmente, yo digo, se recurre a la vía penal, se pone una denuncia y todos tenemos que saber que en España, si tienes menos de 14 años, no hay responsabilidad penal, pero sí que la puede haber civil. Y esa es la que yo creo que no se está ejercitando mucho, esa
posibilidad de ir por la vía de que te indemnicen los daños causados, que ya digo, está en el Código Civil y está en todas las leyes de protección del honor, la intimidad de la imagen y demás. O sea, que creo que los padres de los niños víctimas no son tan conscientes de que tienen ahí unas herramientas que les tienen que proteger. Y hablábamos antes del sentido común. El sentido común de los niños es muy diferente al sentido común de los adultos, porque si no ya estarían educados, no sería necesario que nos molestáramos todo el día en decírselo. Entonces ellos es que no están preocupados, los que no lo ven para nada son los niños. Hasta que le llegue a los padres ese cristal roto es muy difícil. O sea que yo creo que es donde tenemos que incidir en que no se tiene que hacer, no porque, bueno, a lo mejor al otro le da igual, sino porque no se tiene que hacer, porque es un ser humano, porque tiene una serie de derechos y porque hay que respetarlo. Yo creo que el principio básico es respeto de los derechos de otra persona que a veces, como estás interactuando a través de un elemento mecánico, el que sea, no la ves. Como decía Luis, no ves que al otro lado hay un ser humano, a veces haces un insulto, a veces haces algo que a ti te parece gracioso y que se aguante y no estás viendo el daño que le puedes causar. O sea que yo creo que, y los padres para nada, por lo que me cuentan a mí los profesores, si llaman desde el centro educativo diciendo que su hijo ha hecho esto, lo primero que pedimos, como en las películas americanas, es ¿tienes pruebas? Si no hay pruebas, no se puede hacer nada. Y yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos la responsabilidad de sus actos, también en Internet. O sea, que sean responsables. Y para eso tenemos que conocer lo que hacen. Que a veces, decía Ana, de INCIBE, de aplicaciones nuevas, Snapchat, las edades, la política de uso, las condiciones de uso, la política de privacidad, no se las lee nadie, ni las cumple nadie, ni los pequeños ni los mayores. Y a los padres nos da igual. O sea, bueno, no importa. No, pues tienes que meterle en la cabeza a tu hijo de alguna manera ese sentido común de que si es para mayores de 14 años, por algo será. O sea, el Snapchat, si te lees la política de uso y las condiciones, es que es un disparate que lo estén usando niños de 10 años. Pero ese sentido común pues nos falta a todos un poco. Es una ventana al mundo y no nos damos cuenta de que es una ventana que sale esa información y que nos entra y nos pueden entrar acusadores. No solo niños de igual edad que pueden tener una maldad relativa, sino gente, pues, depredadores sexuales o gente con un potencial de acceso a nuestros hijos con malas intenciones, que yo creo que eso es lo que más nos pone nerviosos a los padres cuando ves y les dices, oye, que tú estás tan tranquilo que tu hijo está jugando a un juego masivo online, estupendo, pero tú no te das cuenta que hay un chat, tú no te das cuenta que esa es una de las vías que utilizan los depredadores sexuales para contactar con menores, tú no te das cuenta de todo eso, tú crees que tu hijo está tan feliz jugando a la maquinita y lo más que puedes pensar es, este niño tiene una ciberadicción, vamos a pararle un poco la máquina. O sí que hay ciberadicción, o sea, y ciberproblemas, yo creo que sí, porque nosotros alguna vez nos llaman, recientemente un niño ha utilizado un cuchillo contra su madre porque le quitó el teléfono. A mí eso me parece que sí que hay problemas, no solo legales, sino de otro tipo. Y la policía, pues, vamos a intervenir en eso también, pero creo que tenemos que tomar cartas todos. Bueno, sí que me quedo sorprendido porque comentaba la inspectora que la gente no es consciente de lo que ve. Yo, de hecho, he llegado tarde porque se me había actualizado en las condiciones del Apple Store y estaba leyéndome las 47 páginas y me llamó la atención cuando llegué a la cláusula en la que decía que cedía todas mis posesiones y las de mis siguientes generaciones, pero bueno, aún así lo acepté al final, ¿no? Como madre, Yolanda, ¿son conscientes los padres, sois conscientes los padres de la responsabilidad, de que la responsabilidad es del padre por las acciones, que son muchas, que pueden ejercer los hijos a través de las nuevas herramientas, de las redes sociales, por ejemplo? No. Yo creo que la gran mayoría no, porque como estaba diciendo Clara, no leemos la política de privacidad. Y yo me incluyo, que yo no me leo la política de privacidad, acepto, que es más rápido. Entonces, no sabemos realmente lo que puede estar utilizando. Yo tengo 2 hijos menores, como he dicho antes, el mayor va a hacer 12 años y desde abril tiene móvil, se le dejamos y le descargamos el WhatsApp. Y no lo leímos, es verdad, yo sé que es a partir de los 14 años la edad legal, pero se lo descargamos. Solo se le dejo los fines de semana,
tiene contraseña, yo me tengo que saber la contraseña y me tiene que decir dónde entra. Pero yo eso lo hago como madre. Mucha gente no lo hace, ni sabe dónde se mete y lo que han dicho antes, mi hijo no es, dame pruebas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo es realmente tu hijo, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y ya en una red social puede hacer muchísimo daño, porque no siempre va a ser él el acosado, puede ser el acosador, que siempre nos vamos a que el niño es el acosado, no, también son los acosadores. Entonces, creo que con estas tecnologías, nuevas tecnologías, hay que tener muchas horas de hablar con los hijos. No solo la toma déjalo y así me dejas en paz y yo veo la tele o hago lo que quiero. No, hay que tener un uso responsable. Y yo reconozco que se lo he dejado con no teniendo la edad, pero bueno, un uso moderado. Bien, entonces hablamos de que efectivamente los padres quizá no tengan esa sensación de responsabilidad o no tanta como deberían, y sobre todo que los chavales, estamos comentando, que no son conscientes de lo que pueden hacer, de lo que les comprometen las cláusulas que firman. Más o menos podríamos llegar a la conclusión de que son unos despreocupados o son no les interesa demasiado más que el uso de la propia herramienta. ¿Y cómo es posible entonces que Luis haga un blog sobre temas de ciberseguridad, sobre temas específicos de cómo funcionan las cosas, y no solo le leen, sino que no paran de preguntarle, y no solo saca temas, sino que saca los temas que le proponen los demás? Cuéntanos, Luis, ¿cuál es la realidad del panorama que te rodea? De tu blog, en concreto. Sí. Yo ofrezco todo lo que sé, porque todo lo que sé lo aprendí en Internet, así que prácticamente... No naciste sabiéndolo. No, claro, no. Nadie nace así. Es muchas horas dedicándole, mucho tiempo, que para algunas personas es perdido, pero para mí no. Entonces yo ya alcancé un nivel y simplemente pongo en el blog, primero lo que me gusta, segundo lo que interesa y último peticiones. Me preguntan, explícame cómo instalar una máquina virtual para que no me entre ningún virus y poder usar cualquier aplicación. Pues yo hago un tutorial de eso, simplemente. Y yo te pregunto, te pregunto tu opinión, ¿eh? ¿Tú crees que es correcto que se lo tengas que explicar o te preguntas a veces, ¿y esto por qué lo tengo que contar yo? Y al igual que me enseñan a hacer una ecuación de segundo grado, ¿no me enseñan cómo instalar una máquina virtual para que no me entre un virus? Yo creo que la informática a nivel de educación está muy baja, muy baja. Y TIC, por ejemplo, que tuve este año, nos enseñaban a usar una hoja de cálculo, no temas de TIC. Así que, hojas de cálculo que había en los 90 del siglo pasado. de toda la vida ha habido. No temas específicos de seguridad ni que le interesa, porque es una asignatura que la mayoría pasó solo por existir. No hacías las prácticas, que era una empresa gana tanto con un producto, cuánto ganas y vende 10 productos. Hazlo con una hoja de cálculo y luego me la envías. Ese es el trabajo. Que coincide mucho con lo que te preguntan a ti en el blog. No. Ojalá fuera tan sencillo que me preguntaran eso. A mí me preguntan temas más técnicos. ¿Qué te preguntan? ¿La gente de tu edad o inferior? Mayor, no inferior. Inferior ninguno. Inferior ninguno. O sea, más jóvenes de 16, 15 no te preguntan cosas. No, nada. Bueno, No. me preguntan en clase, no en el blog. Ah, vale. Persona a Eso sí. persona, que siga existiendo esa relación siempre. Sí, me preguntan, por ejemplo, algo, Instagram Plus, ¿cómo puedo descargarla? Instagram Plus es una aplicación modificada para tener más, para, por ejemplo, ampliar una imagen, descargar la imagen. Y me preguntan, ¿cómo puedo tenerla? ¿Cómo puedo tener la otra aplicación? Sobre todo el tema de dispositivos, por eso, no al tema de ordenador. Vale, te voy a poner una pregunta difícil. Esta sí es de examen. ¿Y para qué podríamos utilizar Instagram o Instagram Plus en la educación? ¿Qué se te ocurre? Pues una clase virtual, principalmente, que fueras publicando
apuntes. ¿Y eso se hace? No, claro que no. Para nada. Profesor, en 3 segundos ha hecho una sugerencia. ¿Por qué eso mismo no se hace en el día a día en la enseñanza? Casos y casos, ¿vale? Sí, por supuesto. Quiero decir, el currículo que viene ahora mismo en secundaria y en bachillerato sí contemplan los temas de las redes sociales, sí contemplan los temas de la seguridad, sí contemplan los temas de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. El problema es lo que yo estaba comentando, el abanico del profesorado que existe. Es decir, le voy a decir los chicos, porque yo tengo ahora mismo ya una edad. La gente que está accediendo como profesores en estos momentos sí dominan, sí que han tenido una educación digital, sí que son capaces y sí que son conscientes de lo que tienen que hacer. Es cierto que evidentemente cuando le lanzas esos retos de ese currículo que viene en estos momentos a determinados profesores, pues las ven y se las desean. Me gustaría hacer un pequeñito apunte acerca de lo de las condiciones que habíais comentado por allá, ¿vale? Se hizo un experimento en Italia con Adobe y hicieron que cuando te descargas la última versión de Adobe, el segundo de los párrafos que aceptabas era que cedías tu primogénito. El 97% de la gente aceptó. No, es que yo cuando lo digo se lo tomo una broma. El 97% de la gente aceptó, sí, doy mi primogénito por descargarme mi programa. No, yo no sé si hay mucha gente, esto es totalmente en serio, que sabe, por ejemplo, que cuando nos descargamos unas canciones de iTunes, por hablar de Apple, perdón, Samsung, esas canciones, igual que tú tienes un dispositivo, un bolígrafo, y si tú falleces, tus herederos heredan ese bolígrafo, las canciones de iTunes no las heredan. Tú estás pagando un uso, no una propiedad. La gente, el 99% ni siquiera lo sabe. O sea, piensa que eso es suyo. No, no es suyo. El suyo es el derecho a utilizarlo, pero no es propiedad suya. Es uno de tantos ejemplos como este que comentabas. Y vamos a Samsung. ¿Cómo vosotros, desde el punto de vista de tecnología, percibís todo esto? Al final dices, ¿para qué hacemos tanta máquina si no se está usando? ¿Para qué hacemos tales servicios? O al revés, o precisamente vuestra labor es evangelizadora e intentar remover un poquito y poner en marcha esa maquinaria que está ahí, pero que quizá está un poco durmiente. Estamos en los dos ámbitos. Por un lado, estamos desarrollando tecnología, tanto hardware como software, que permita dar herramientas lo más automáticas posibles a la gente para no tener que preocuparse de elementos de seguridad, que de alguna manera haya filtros automáticos, información cifrada, contenedores seguros. Todo eso lo estamos trabajando, pero efectivamente hay una parte muy importante que es la de evangelización. Y evangelización, además, y yo creo que me gustaría hacer un ejercicio de reflexión con vosotros, no solo para los menores. Estamos hablando constantemente de que lo deben usar de manera responsable, constantemente hacemos referencia a eso. Y, sin embargo, Luis nos apuntaba que la gran mayoría de sus preguntas les vienen por personas mayores. Si yo pregunto en esta sala cuántos de los adultos estáis utilizando la tecnología o creéis que estáis utilizando la tecnología de manera responsable, ¿cuántas manos? Levantar la mano los que creáis que estáis utilizando la tecnología de manera responsable. Unos cuantos, ¿vale? Si os pregunto, y no lo vamos a hacer, ¿cuántos de vosotros cambiáis la contraseña al menos 1 o 2 veces al año, metéis caracteres alfanuméricos, os aseguráis de que esa contraseña es segura? Bueno, no está mal. Oye, estamos en esta sala, somos bastante responsables tecnológicamente. Pero es curioso, y os pongo un ejemplo de un padre que hace tiempo me viene y me dice: Jesús, me han dicho que tenéis un control parental para las tabletas. Digo, sí, el modo niños, te lo descargo si quieres y te lo instalo. Me quedo instalando el control parental, entre tanto nos ponemos a hablar, se bloquea la tableta y le digo, oye, dime el PIN para desbloquearla. Y me dice, 4 unos. O sea, le vas a poner al niño un control parental y tu contraseña son 4 unos. Bueno, todos cuando vamos aprendiendo en la vida buscamos referencias, ejemplos. Si nosotros mismos, los mayores, y en este caso Samsung, que somos líder en tecnología, no evangelizamos, no damos un buen ejemplo, no ponemos ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas, compartimos la información, qué ocurre, lo bueno y lo malo, que es lo que estamos tratando de hacer con esas guías prácticas de educación digital, donde le citamos a la gente referencias de ejemplos buenos, ejemplos malos, para que tengan información. En definitiva, yo creo que se trata de eso. Si nosotros mismos, los mayores, no somos capaces de concienciarnos de que hay que hacer un uso responsable de la tecnología, el hijo de ese padre que me pedía esto, pues posiblemente el día de mañana vuelva a poner 4 unos o 4 ceros. Entonces, bueno, yo creo que la labor de evangelización es totalmente importante. La tecnología avanza, cada vez hay más sistemas de seguridad, lo apuntaban por aquí.
en ese entorno tan cambiante, además, es necesario que haya un paraguas que más o menos nos dé cierta seguridad y que luego tengamos la flexibilidad y la cintura de ir adaptando. Y lo uno con el primer punto que decías, España es el tercer país del mundo, efectivamente, con más penetración de smartphones. ¿Dónde van a mirar los malos para hacer cosas malas? Donde más potenciales usuarios tienen. Entonces, es muy importante que todos estemos concienciados, que todos pongamos los medios y que al final nuestros menores, Luis, sea capaz de responder también a la gente de su edad y no solo a los mayores todas aquellas dudas que tengamos. Yo creo que, en definitiva, esa concienciación, esa confianza digital debe estar en el ADN de todos. Cuando eso sea algo natural y esté en todos nosotros, pues todo será mucho más sencillo y de alguna manera seremos todos más responsables en el uso de la tecnología. Muchas gracias. No sé si te has dado cuenta que Luis se ha sonreído un poquito con los 4 unos. Si hubieras dicho usuario admin, contraseña admin, se habría sonreído otro clásico. Probablemente un poquito más. Otro clásico incluso en entornos profesionales, ¿eh? Te dan el ordenador y porque admin. mi padre tiene una contraseña parecida, principalmente. Bueno. Y entramos vamos a sacar un tema, desde luego, polémico, sin duda. El WhatsApp, el servicio de mensajería, qué bien lo usamos los padres, ¿verdad, Yolanda? Qué útil es, cómo filtramos, cómo evitamos, haciendo un uso responsable de la tecnología, enviar mensajes a un grupo masivo que solo incumben a uno. He encontrado la camiseta de Maripili. ¿Para qué se lo vamos a pasar a Maripili? Lo pasas al grupo genérico de 57 padres que estaban todos locos buscando la camiseta de Maripili. Eso es así, ¿no? ¿Por qué, Yolanda? Porque nos falta experiencia digital, porque no damos a la herramienta el valor de la potencia que tiene, de hasta dónde llega. ¿Qué opinas? Pues opino un poco lo que tú has dicho, que casi siempre no se utilizan de manera adecuada. Yo, de mis 2 hijos, en una de las clases sí que tenemos el grupo de WhatsApp. Me lo pidieron los padres, por favor, que lo hiciéramos, lo hicimos. Y yo procuré que se utilizara solo para cosas que realmente eran importantes, pero llegó a decir qué tareas tengo que hacer, qué no sé qué, hoy qué, dónde van. Yo al principio lo utilizaba más pues como una cosa recordatoria, de que a lo mejor pues tienen distintas actividades los niños, se hacen pues para que no sea tu hijo el que se quede sin ello. Pero realmente lo que los hacemos no les damos la autonomía suficiente a los niños, porque entonces no les hacemos conscientes de que ellos tienen que apuntar sus tareas, que si tienen que ir a la piscina el profesor se lo dice, si tienen que llevar un trabajo se lo dicen. Entonces yo te estoy hablando de mi hija, la más pequeña, que tiene 8 años, pero realmente creo que no he tenido que preguntarlo nunca. Con el mayor lo hubiera tenido que preguntar muchas veces, sí es verdad. Pero es un poco, y que luego muchas tonterías, como has dicho, esto de quién es, y sabes perfectamente a lo mejor de quién es. Son usos muy que hay que saber bien la utilización. Sí, pero entonces, más allá de la anécdota de la camiseta, según lo que tú has sacado, ¿es bueno o es malo? Quiero decir, antes, cuando no existía esto, llevábamos todos los deberes a casa, las tareas, los encargos, las responsabilidades. Incluso había una cosa que se llamaba agenda, en papel, se apuntaban las cosas. Ahora, si no sabemos qué pasa, inmediatamente lanzamos una consulta. Es decir, mi preocupación por no estar atento a lo que tengo que hacer disminuye. ¿Eso es bueno o es malo? Hombre, pues bueno no es. De hecho, nuestros chicos sí que tienen agenda también y tienen que apuntar sus cosas. Y de ahí se comunican también los profesores si algo no han hecho y pues tú la firmas para que sepas que tu hijo ha sido consciente que te la ha dado y tú seas consciente de que lo has leído, lo que ha hecho mal. Pero no todos los padres actuamos así. Hay aspectos buenos y aspectos malos. Entonces es un poco difícil el decir cada caso cuál puede ser bueno o malo y el uso que se dé. Y Clara, porque siempre hablamos del ciberacoso de los niños. ¿Y qué hay de los profesores? Porque esos maravillosos grupos de WhatsApp, como humanos que somos, ahí hay todo tipo de personas que tienen su sentido común en un lado o quizá la barrera en la otra orilla. ¿Cómo o qué experiencia tienes tú en el caso del profesorado de realmente que exista ese ciberacoso al profesorado?
Me encanta que me hagas esta pregunta. Yo normalmente estoy más abocada al tema de los niños. Sí que me consta que profesores acosados, no solo por padres, sino también por chicos, los hay. Lo que pasa es que yo creo que un poco va en el ADN del profesor aguantarse a lo mejor unas críticas excesivas y exacerbadas y siempre la culpa es del profesor que me tiene manía y esas cosas, o a mi hijo le odian. Y sí, tenemos algunas denuncias, incluso este año yo creo que por lo menos en Valladolid, que conozco, ha habido bastantes incidentes de la red que luego se han trasladado al mundo real con luego trámites de denuncias. Sí. Existe. Sí que hay, sí. Sí que se genera, o sea, de lo que se hace en Internet o de lo que se hace en las redes, bueno, no en Internet porque me mirará mal Luis, de lo que hacemos en este mundo paralelo, que es el mismo mundo que tenemos, surgen consecuencias en el mundo real porque al final nuestras pulsiones, pues le agarras del cuello o le dices 4 cosas y sí, al final tenemos que intervenir de policía normal y corriente y llevarnos a los 2 detenidos en el colegio con la vergüenza que pasa a la pobre niña, que su madre haya insultado al director o cosas así. Vamos a ir tratando de ir cerrando porque se acerca la hora de final de la mesa, para lo cual, pues igual que he empezado, bueno, casi a la inversa. Vamos a empezar por Luis. Luis, te voy a pedir lo contrario de lo habitual. Danos unos consejos, es decir, ¿qué consejos nos darías para poder ayudar más a los chavales a moverse en este mundo y desde el otro punto de vista, desde el lado de los adultos, a los profesores, da un consejo también a los profesores de cómo usar este mundo, primero, para atraer más a los chavales y segundo, para conseguir más de lo que se está haciendo ahora? 2 consejos. Sordos. El primer consejo sería principalmente que hagan lo que hagan, que lo hagan con cabeza. No puedes hacer cualquier cosa en Internet. Y siempre va a haber privacidad, pero tiene un límite. No puedes hacer cualquier cosa y esperar que por estar detrás de una pantalla no te salpique nada. Siempre pueden acabar sabiendo que tú eres esa persona y que tú has hecho esto y acabar en la policía. Y el otro consejo sería de cara a los profesores, de que no solo queremos usar un ordenador, queremos aprender a usar ese ordenador. Y cosas prácticas, no solo teoría, no solo basarse en un libro y aprendérselo de memoria. Queremos aprender a usarlo y cosas diarias que vamos a usar todos los días. Yo sí que ahí, por dar un punto, un final en este caso a la intervención de Luis, yo sí que, en este caso como padre, y perdón por el exceso, en este caso soy moderador, pero sí que me llama la atención que a los chavales se les diga, hazme un PowerPoint sobre esto. Mis hijos debieron de faltar a clase el día que se enseñaba a utilizar el PowerPoint. Es importante no dar por supuesto que saben hacer esas cosas. Perdón por el apunte personal. Ana, cierre en este caso. ¿Qué te gustaría comentar, aconsejar, resumir? Bueno, pues yo lo que quiero también es transmitir un poco de confianza y de positividad en todo esto y sobre todo desde INCIBE, pues animar a los padres que a veces nos sentimos pues como con miedos porque pensamos que no sabemos o que no somos capaces de guiar o apoyar a nuestros hijos en este nuevo mundo y que al final pues si invertimos un poquito de tiempo, que también es lo que nos falta muchas veces a los padres, pues yo creo que podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos a la vez que la escuela. Lo que pasa es que sabemos que ahora pues es eso, pues hay ciertas cosas que igual hasta la ESO no se dan y necesitamos que se sepan un poquito antes por cómo está evolucionando todo. Entonces, pues voy a hacer un poco de venta. En la Oficina de Seguridad del Internauta y en concreto en la sección de menores tenemos un montón de material para los padres, para que podáis orientaros vosotros mismos y luego cómo ir guiando desde que son pequeñitos, que ya usan la tablet, hasta que empiezan a navegar por Internet, cómo enseñarles a que
identifiquen si algo es un fraude, si algo es un timo, si un contacto que te está queriendo... Porque, claro, otra cosa que no hemos hablado, pero es que los niños, cuantos más seguidores tengan, mejor. Entonces, una red social deja de ser... Aunque tú configures la privacidad, si tienes 100 amigos, muy privado ya no es, porque tú en el mundo real tampoco tienes 100 amigos, ¿no? Entonces, sí que está muy bien hacer relaciones por Internet, pero hay que tener ciertas no me digas precauciones. Entonces, que el que tiene 835.000 seguidores en Twitter, entonces no está bien. Twitter es... Bueno, cada red social tiene su aquel, ¿no? Y su fin y su propósito. Pero claro, pues tener en Facebook 200 amigos, tener en WhatsApp grupos de 40 personas, pues a lo mejor no todos son tus amigos. Entonces tu privacidad ya se ve expuesta, por mucho que tengas configuradas las opciones de privacidad, y la confidencialidad ya no existe. Entonces, bueno, pues es simplemente animaros a que con nuestras guías didácticas y nuestros artículos pues os vayáis interesando un poquito más por estos temas y que también eso, que no nos sintamos a veces incómodos en hablar con ellos y que ellos también nos enseñen lo que hacen, lo que está de moda, porque creo que nos enriqueceríamos todos y todos ganaríamos un montón. Brevemente, porque pueda tener una última palabra o un último apunte todo el mundo. Jesús, desde el punto de vista de la tecnología, en este caso, esos apuntes, por complementarlos. Sí, bueno, me sumo al consejo de Ana, no demonicemos la tecnología, hay suficientes herramientas, ya digo, ¿no? El hardware, en el caso de Samsung, que va a un colegio, va con un fin específico, con lo cual hay una herramienta, una plataforma que en nuestro caso se llama Knox, que garantiza que además hay una trazabilidad de lo que se hace. No es solo a veces poner prohibiciones, es también tener una trazabilidad, y si sabemos que lo que estamos haciendo en algún momento puede ser pues eso, analizado, de alguna manera vamos concienciando a todo el mundo. O sea, que la tecnología, decíamos, el WhatsApp es bueno, es malo. Yo creo que ninguna tecnología, dispositivo o aplicación es mala per se, es más el cómo la utilicemos nosotros, con lo cual yo creo que es fundamental que sepamos que hay herramientas para trabajar de forma segura, que estemos tranquilos y que trabajemos en esa confianza digital. Esa labor de evangelización la vamos a seguir haciendo. Y, por último, os invito, he hecho varias referencias a la guía práctica de la educación digital, donde hay un apartado completamente dedicado a esta parte de la seguridad. La podéis encontrar en la página web de Samsung. Es una guía que os podéis descargar en formato PDF, donde se recoge además el punto de vista de todos los que formamos parte de este entorno educativo, padres, alumnos, profesores, coordinadores TIC de los colegios. Entonces, yo creo que esa confianza se gana con información y bueno, ahí tenéis recogido una parte de ese trabajo que se ha hecho durante 3 años en muchos centros y que bueno, que os invito a que leáis. Yolanda, estamos en las Cortes, estamos al lado de la Consejería, físicamente de la sede de la Consejería de Educación. Pido nuevas tecnologías para los colegios. De hecho, nosotros el año que viene se va a empezar a trabajar con las TIC en todos los cursos, en algunas áreas, pero se va a empezar a trabajar así. Y ayudas. Clara, ¿te gustaría comentar para cierre, desde tu punto de vista? Bueno, pues como se ha dicho tantas veces, lo de la ventana de oportunidad, enseñar a los chicos a usarlo bien, enseñarles esos valores que decía el primer ponente Jesús, ¿no? Urbanidad, que parece que ya está denostado y es más necesario que nunca. Está totalmente vigente y yo creo que pedir ayuda es muy importante también por parte de los padres, incluso a lo que decía Ana, que nos enseñen ellos, porque ellos son expertos en el uso a lo mejor, pero claro, no ven los peligros, porque ahí es donde tenemos que estar los padres. Y los padres a veces no vemos los peligros porque como no sabemos dónde están los chicos, pues ni lo que hacen, ni a qué se dedican, ni para qué lo quieren, ni lo que nos piden es una tablet o no sé qué. Y como somos muy buenos padres y no va a ser el único que no lo tiene, pues se la damos lo mejor que haya, el mejor smartphone, porque, y digo smartphone, aunque seguro que querrían otro nombre. Los niños quieren siempre lo mejor y los padres se lo queremos dar. Entonces, cuando le damos una herramienta tan potente como esta, tenemos que calcularlo, ver esa responsabilidad que tienen ellos y nuestra responsabilidad al poner en sus manos esa herramienta sin haberle dado la formación adecuada. Yo creo que hay que confiar en ellos, pero previamente un entrenamiento. A nadie se le ocurre darle las llaves del coche. O sea, el entrenamiento tiene que tener... Aquí se está demandando que lo hagan las instituciones, pero yo creo que las instituciones y los padres y todos los demás. Luis, antes te dejé a ti dar el final de esa ronda inaugural. Ahora ya hay que compensar, hay que dejárselo al profe.
Entonces, José María, la confianza digital, ¿qué nos hace falta para conseguir lograr esa confianza en lo digital? Bueno, en primer lugar, sí, Luis. Sí al uso responsable, sí a la formación del profesorado en TICs, sí al impulso a que los profesores usen cada vez más las TICs. No se nos tiene que olvidar que en la LOMCE tenemos que dar un informe para todos los alumnos de su competencia digital. Una de las 7 competencias es la competencia digital. Una petición a las autoridades administrativas de que echen un resto ahí en la inversión en TICs en los centros educativos, que muchas veces tenemos que bregar con determinados elementos, con determinados equipos que están absolutamente obsoletos. Invertamos en educación, que es lo mejor que puede invertir una sociedad. Y vuelvo a reincidir, sentido común. Sentido común por parte de todos, por parte de los padres cuando forman a sus hijos. Que no se nos olvide que la educación es un proceso de 24 horas. En el cole están 6 horas, las otras 18 están en casa con sus amigos. Entonces, confianza, transmisión de valores, hacer que los chicos vean las nuevas tecnologías como algo que en su entorno funciona perfectamente. Todos somos lo suficientemente sensatos como para cuando nos piden por la calle determinadas cosas. Oye, ¿me das una foto tuya desnudo? ¿Estás tonto? ¿Cómo te lo voy a dar? Pues esos mismos conceptos que los tengamos para la tecnología digital, que no hay que hacer una separación del mundo digital respecto al mundo real, está en nuestro día a día. Y sobre todo confianza en los chicos y que los chicos confíen en nosotros para evitar esos delitos que hay que hacer que profesores, padres y nuestros vigilantes estén siempre atentos para echarles una mano y para que se normalice su uso. Pues esperamos que haya servido esta mesa por lo menos para llevarse alguna idea sobre la que dar vueltas y que pueda conducir a algo que haga evolucionar. Muchas gracias, José María, como miembro del profesorado, a Yolanda como madre, a Luis como parte de lo que es el futuro, que será España en muy poquito tiempo. Muchas gracias a Jesús desde Samsung en este caso, a Clara desde la Policía y a Ana desde el INCIBE, el Instituto Nacional de Seguridad, y naturalmente a toda la audiencia y la consejería por organizar estas charlas. Buenos días.